Estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica, al otro lado de la pantalla, desde OBS Business School, Eduardo Irastorza, José Luis Orella desde la Universidad de San Pablo. Siempre un gusto contar con ellos. Les decía yo antes de la pausa, ojo, ha hablado Macron con el embajador francés en Níger y lo que iba a ser una salida porque se agotaba el límite de las 48 horas ha sido pues llevamos otras 48 horas con el embajador allí y no se va a mover nadie. Alguien nos apuntaba de soslayo por detrás. Si estuviera Prigozhin, que es quien cerraba todas estas cosas, el embajador no se habría quedado. Yo no sé si es excesivamente frívolo, humorístico, o si es una frase bastante realista. José Luis, Eduardo. Hombre, yo creo que el grupo Wagner nunca ha sido autónomo, ¿no? Como gran parte de todas estas compañías privadas, por denominarlas de alguna manera, al final son los diferentes gobiernos los que las controlan, no son independientes y soberanas, ¿no? A pesar del caudillismo, el señor de la guerra y las declaraciones un poco extemporáneas, las funciones que tuvo el grupo Wagner antes de la guerra de Ucrania claramente estaban muy delimitadas y cumpliendo los trabajos en la sombra que el gobierno ruso le encargaba, bueno, pues como las que cumplen por parte de Gran Bretaña, de Francia o de Estados Unidos, porque vamos, toda potencia tiene su grupo en la sombra para realizar este tipo de particularidades. Lo que sí marca, un poco fuera de esta cuestión, es que Francia definitivamente ha llegado al límite de si va a seguir siendo una potencia o no va a seguir siendo ya una potencia. En el único lado donde tiene todavía una repercusión, donde la glamour francesa todavía se revive, aunque ya no tengan colonias en el territorio, es en Francia, es en África, donde Francia ejerce plenamente con un control económico, con una presencia militar y con una dirección política en gran parte de lo que es esa parte occidental de África, algunos países con recursos, otros no, pero donde todavía Francia es un elemento determinante para el ordenamiento del continente africano. Ahora se está produciendo un desmoronamiento de ese poder que o se frena y de luego la salida del embajador francés sería ya esa visión casi como fue en su momento los helicópteros americanos saliendo de Saigón, ¿no? O sea, es una imagen que Francia no puede plantearse si no quiere ya decir somos ya un país europeo, igual que los demás de segunda categoría, y esa glamour, ese intento de mantener una presencia ultramarina fuera de Europa, que De Gaulle fue el último defensor de ello, pues la hemos perdido ya definitivamente. Yo creo que van a luchar para que el gallo francés todavía tenga un poco esa presencia y recordemos que es una potencia nuclear, ¿no? O sea, que forma parte un poco de ese grupo de élite, de ese grupo de países europeos que todavía intentan ejercer un poco de potencia mundial, ¿no? Más allá del continente europeo. Sería la salida de Saigón en los helicópteros, efectivamente, pero ya poco queda allí. ¿Hasta qué punto ve esa influencia, Eduardo, en África real, quiero decir, del gobierno francés? Yo creo que la influencia real de Francia está a la altura de sus deseos en este momento, en el sentido de que, bueno, por ahora tiene una África francófona, que este pulso hace que todos vuelvan la vista hacia Níger y va a ser un ejemplo para todos. Es decir, Francia no tiene alternativa a dar un paso al frente. No la tiene. No la tiene porque después le podrían echar el pulso en multitud de sitios, multitud de países con los que tiene una vinculación muy estrecha económica, con grandes intereses económicos, enormes intereses económicos. Y luego hay un aspecto que ha señalado José Luis, y es la grandeur francesa, a la que no renuncian y con la que siempre han ido a pérdidas desde los tiempos de Luis XIV. Es decir, el déficit que dejaron sus guerras fue brutal y están dispuestos a asumirlo por representar ese papel en el mundo, por decir no somos el resto, somos el país más importante de Europa. Recuerden, las últimas palabras de Napoleón antes de morir fueron France tête de l'armée, ¿no? Francia, cabeza del ejército, de todo, ¿no? A la cabeza de todo. Entonces,
Yo creo que ese paso lo tienen que dar. Si son lo bastante listos, tratarán de tener a más de su parte, como pasó en el golpe de Suez con los británicos, o como pasó en sus últimos días de Vietnam, que también ahí sufrieron bastante, no solo los americanos, también ellos salieron en Dien Bien Phu, pero recordemos que cuando salieron de Dien Bien Phu el que pagaba la mitad del coste eran los Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que va a buscar el apoyo de algún aliado y en realidad lo que se está poniendo en juego es cuál es la proporción de lo que tengo que ceder, y estoy hablando de Francia, para continuar teniendo una posición de privilegio y disfrutar de tu uranio. Apuntar. Una pura negociación. Sí. Dime. No, que apuntaba alguien, bueno, es que no está por beneficencia Francia allí, claro, y va en esa línea que apuntas tú, lo que quiere es seguir teniendo una posición de privilegio, en particular con oro y uranio. Lógico, y con compañías petroleras y con compañías automovilísticas, que lo que se mueve por ahí, pues es la competencia son los coches coreanos y japoneses, ¿no? Pero tienen muchísimo mercado. Hay una cosa que Francia no se ha dado cuenta, y que le cuesta entender porque ellos nunca renunciarían a ello, y es que a una cultura y a un idioma se puede sustituir o se puede renunciar en muy poco tiempo. Lo demostró Filipinas cuando nosotros nos fuimos de allí y ahora todos hablan inglés, y lo hemos visto aquí en España con la inversión lingüística, es decir, que de un día para otro las lenguas locales se pueden potenciar de tal manera que, hombre, en 25 años todo el mundo se ha olvidado de que aquello algún día fue francés. Y esto es algo que tienen que tener presente. La labor que tienen sus institutos culturales y sus periódicos, sus medios de comunicación en África, es parte de esa voluntad para dar una base de justificación a sus intereses económicos. Vamos a ver qué ocurre allí. Me quedo casi sin tiempo, pero les traslado esa pregunta rápida también. Erdogan a Rusia, desde Turquía, intentando negociar un nuevo acuerdo del grano. La situación en Ucrania, más allá de lo que se diga para un lado y para el otro, en la misma línea prácticamente que hace un mes, y encarando el otoño, un otoño en el que en teoría va a haber negociaciones. ¿Cómo veis el desarrollo del conflicto en este último tramo del año, José Luis, Eduardo? Erdogan va a seguir reflotando su imagen a nivel internacional de gran árbitro, por tanto de estadista. Es uno de los políticos más longevos, es el gran árbitro y va a intentar ser un actor de primera mano en la situación un poco del conflicto. Si encima entramos en un periodo de negociaciones debido al fracaso de las operaciones militares, pues él intentará, bueno, ser uno de los que a nivel comunicativo pueda atribuirse, se ha llegado a una finalización del conflicto gracias a mí, y que eso pueda ser vendido y pueda pasar a la historia como el gran restaurador de Turquía a una posición de honor, como en como creen que Turquía debería volver otra vez al panorama internacional. Y al respecto del final del conflicto en este final del 23. Hombre, ya gustaría, lo que pasa es que habrá que ver los programas de entrenamiento de los pilotos, si hay más tropas. Ucrania depende de todo lo que nosotros podamos arropar y apoyar, y los rusos han demostrado la capacidad de resistencia que tienen y por tanto que pueden estar sosteniendo una guerra a largo plazo. Ya la cuestión es si se va a mantener esa misma presión en ese sentido o se va a forzar a ambas partes ya a un proceso de negociación para evitar ya más desgastes y mayores consecuencias negativas para todos los demás actores, ¿no? Eduardo, sobre estos dos asuntos también brevemente. Pues mira, respecto a Erdogan, yo recuerdo antes de las elecciones cuando decían ¿quién va a ganar? Yo no tenía ninguna duda de que iba a ser él. Es un político que ha dado a Turquía una proyección internacional y un prestigio que había olvidado desde los tiempos de la sublime Puerta y Mustafa Atatürk después, ¿de acuerdo? Ha sido un imperio y lo siguen pensando, tienen un lugar que ocupar.
Yo soy de los que creen que si hay un acuerdo de alto el fuego, que no de paz, se firmará en Constantinopla. No se firmará en Pekín, ni se firmará en Moscú, ni siquiera en Kiev. Es decir, yo creo que tiene todas las papeletas para convertirse en lo que acaba de señalar José Luis, un auténtico árbitro internacional. Ya quisiéramos tener nosotros un político, independientemente del juicio moral que se pueda hacer del mismo, pero con la proyección política que ha conseguido para su país en no tantísimo tiempo, ¿no? Eso indiscutiblemente. Después, respecto a la guerra, pues también lo ha señalado José Luis, es decir, los pilotos hay que formarlos, los aviones, los Viper F-16 hay que conseguirlos. Suecia ya se ha ofrecido a fabricar incluso sus Gripen, sus cazas, pero claro, no antes de 1 o 2 años, porque claro, y si me la rompen la fábrica. En realidad ya todos se están situando para armar a Ucrania y tener unas posiciones económicas preferentes en base a su ayuda militar cuando acabe la guerra, no para la guerra. Yo creo que, lo sabemos, Rusia jamás ha perdido una guerra de largo plazo, jamás, y yo creo que es muy difícil que pierda esta. Su capacidad de sufrimiento está por encima de cualquier otro país occidental, y el control que tiene de la población, indiscutiblemente de su popularidad o impopularidad, es completo, con lo cual puede perpetuar esta situación durante muchísimo tiempo. Ahora, quien realmente no le interesa negociar es a Ucrania, porque el tiempo corre a su favor. El desgaste es tremendo. Occidente se está dando cuenta que no se puede estar pagando la factura indefinidamente por un frente que se ha movido en este último mes 7 kilómetros. 7 kilómetros. Han conquistado una población que no es mucho más grande que una pequeñísima ciudad de provincias española, ¿no? Y lo cuentan como una gran victoria. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esa paz, más que paz, ese acuerdo va a estar forzado, sobre todo porque este otoño llega el deshielo y no se va a mover un tanque en toda Ucrania, que es un pastizal. Eso es lo que temían, eso iba a decirle, que está aquí pidiendo con prisa que le sigan mandando cosas, que tiene lo que viene a quedar de septiembre y se acabó la película. José Luis Orella, Eduardo Irastorza, gracias a los dos, lo que me quedo yo también es sin tiempo. Voy a pedir más, como hace Kiev. Abrazo fuerte a los dos y llevad buena tarde. Un placer compartir con vosotros este tema. Nada, igualmente, un placer. Nosotros frenamos aquí, nada, ni un minuto. Regresa Javi Luengo ya con toda la información, la actualidad económica en Rolling Stocks. Hasta ahora mismo.